Estimada audiencia, les habla la doctora Isabel Anduesa desde el Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la Universidad Central de Venezuela. Nos complace compartir este ciclo de ponencias que las hemos llamado Cápsulas Científicas de la Facultad de Farmacia. En ellas, un número calificado de investigadores de diferentes áreas del conocimiento farmacéutico exponen de forma comprimida algunas de sus actividades y logros científicos alcanzados durante la pandemia por COVID-19, esperando que sea de su interés y que al mismo tiempo sirva este canal junto con la revista de esta facultad como medio de divulgación de las actividades que se realizan en nuestra Facultad de Farmacia de la UCB. Un placer saludarles, les habla el doctor Michael Mijares y estaremos conversando de la evaluación biotecnológica de cosméticos y veremos algo también de cosmecéuticos. Hablaremos de la piel y sus características, cómo se experimenta con los animales, países en los que se prohíbe el uso de animales para la evaluación de cosméticos, experimentación cosmética, alternativas tecnológicas que evitan la evaluación en animales, ensayos in vitro para la evaluación de cosméticos, cultivos de células en 2 dimensiones y 3 dimensiones, piel artificial impresa en 3 dimensiones. Además hablaremos de los organismos internacionales para la validación de métodos alternativos, pruebas in vitro para evaluación de la corrosión, irritación cutánea, ensayos de sensibilización de la piel, evaluación de la fototoxicidad, ensayos in vitro para la evaluación de la toxicidad ocular y unas breves conclusiones. Entonces vamos a discutir cuáles son las principales características de la piel. La piel humana es el órgano más grande del cuerpo, protegiéndolo del medio ambiente contra fuerzas mecánicas, factores químicos, radiaciones, cambios de temperatura y microorganismos que pueden generar infecciones. Además, a través de la piel se manifiestan signos y síntomas de enfermedades sistémicas, se previene la pérdida de humedad y se protege al cuerpo de los rayos ultravioletas, visibles, entre otros. La piel humana no es una superficie plana. La presencia de aproximadamente 5 millones de apéndices, como los folículos pilosos y los conductos sudoríparos, aumenta enormemente el área de superficie epitelial que es únicamente accesible al microbioma. Si fuese plana, estaríamos hablando de 2 metros cuadrados y sería el cálculo correcto, pero por lo que hemos discutido, el área total real de la piel es de aproximadamente 25 metros cuadrados. La piel comprende 3 capas principales estructuralmente distintas: la epidermis, que es la más externa, la dermis y la hipodermis. La epidermis, es decir, la capa más externa de la piel, está en contacto directo con el ambiente externo. Es una capa no vascularizada y relativamente delgada, compuesta predominantemente por queratinocitos. Los queratinocitos se diferencian y estratifican en 4 capas o subcapas diferentes: la basal, que es donde vamos a tener el estrato basal; espinoso, donde vamos a tener el estrato espinoso; granular, donde vamos a tener el estrato granuloso; y cornificado, donde vamos a tener el estrato córneo. El estrato córneo consta principalmente de queratinocitos terminalmente diferenciados, que reciben el nombre de corneocitos, a los que se atribuye principalmente la función de barrera. Además de los queratinocitos, también se pueden encontrar en la epidermis melanocitos, células productoras de melanina. También tenemos células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos; células de Merkel, que son células neuroendocrinos; y células T residentes de memoria, que son linfocitos adaptativos. La dermis es una capa vascularizada, a diferencia de la epidermis, que proporciona soporte, estabilidad y flexibilidad a la epidermis. Los fibroblastos son el tipo principal de células que conforman la epidermis, y ellos tienen, dentro de sus muchas funciones, la de secretar proteínas de la matriz extracelular como colágeno, fibronectina y elastina, que contribuyen a las funciones estructurales de la dermis. La dermis además tiene una población, como podemos ver, más diversa de células inmunitarias, incluidos macrófagos, mastocitos, células dendríticas, células T residentes y de memoria, células T reguladoras, entre otras. Finalmente, la hipodermis o tejido subcutáneo es la capa más baja y gruesa de la piel y está compuesta principalmente por
adipocitos. Esta capa actúa sobre el almacenamiento de energía, el aislamiento térmico y el soporte mecánico. ¿Cómo se experimenta con animales? Como podemos ver acá, estos son los principales modelos animales, los más comunes: Xenopus, ratas y ratones, Drosophila, pez cebra y conejo. Sin embargo, en el caso de los cosméticos, fundamentalmente se experimenta con ratas, ratones y conejos. Se estima que aproximadamente 192 millones de animales, estos son datos 2015, se utilizan en experimentos en todo el mundo cada año, y la mayoría de las pruebas se llevan a cabo sin anestesia o analgésicos, además que las sustancias tóxicas pueden causar sufrimiento en los animales por largos periodos de tiempo. Los conejos, las ratas y los ratones son los principales eh, animales que se utilizan en la experimentación en cosméticos. Como lo dije anteriormente, en la experimentación con toxicidad de dosis repetidas, conejos o ratas son forzados a ingerir o inhalar ingredientes cosméticos, o se le aplica directamente en la piel afeitada diariamente durante 28 o 90 días. Luego estos animales son sacrificados. Las pruebas de toxicidad de los productos farmacéuticos en roedores apenas predicen la toxicidad en humanos en un 43%. Además, como veremos más adelante, entre un 80 y 90% de los nuevos compuestos que pasan las pruebas en animales no llegan al mercado, principalmente por los efectos secundarios imprevisibles o porque son ineficaces. Es decir, las pruebas que resultaron positivas en ratones no pudieron predecir la capacidad, la seguridad y eficacia de estos compuestos. Seguramente pudieron ver un par de años atrás, el cortometraje Say Ralph, un cortometraje sobre la experimentación de cosméticos en animales. Este cortometraje fue escrito y dirigido por Spencer Susser. En él el conejo Ralph relata los efectos que la experimentación ocasiona en su cuerpo. La producción tuvo un alcance global, cuestionando la perspectiva de la evaluación de cosméticos en animales. ¿Pero qué pruebas le realizan a Ralph? Básicamente le realizan el test de Dries. Este test de Dries fue desarrollado en la FDA por el PhD farmacólogo de la FDA, John H. Dries, que desarrolló métodos para evaluar la toxicidad ocular y dérmica de medicamentos y cosméticos. Y en este caso se utilizan conejos albinos porque ellos son baratos, fáciles de obtener, tranquilos y no agresivos, fáciles de manipular por el personal del laboratorio y tienen ojos grandes, con lo cual se facilita la aplicación de los cosméticos y cosmecéuticos. El test de Dries o prueba de Dries es una prueba de toxicidad aguda que tiene dos variantes: una variante para la piel y una variante para las mucosas. La aplicación de la sustancia a evaluar mediante la prueba de Dries: la aplicación en el saco conjuntival del conejo, 0,1 mililitros o 0,1 gramo del producto a ensayar, y se valoran las lesiones de córnea, iris y conjuntivas a las 4 horas, 24, 48 y 72. ¿Qué se pretende estudiar con las pruebas en animales? Irritación ocular y cutánea, sensibilidad cutánea, alergia, toxicidad, mutagenicidad, teratogenicidad, carcinogenicidad, alteraciones genéticas embrionarias o fetales, y ADME, que es la parte de farmacocinética, absorción, metabolismo, distribución y excreción de las diferentes sustancias. ¿En qué países se prohíbe el uso de animales para la evaluación de cosmético parcial o ¿Qué países prohíben la experimentación con animales? En total hay 41 países en todo el mundo, lo que representa aproximadamente un 25%, 20-25% de los países a nivel mundial. Lideran este proceso Reino Unido, que fue el primer país donde esto fue aprobado en 1998. También tenemos a Islandia, Noruega, la Unión Europea, sus 27 países. También tenemos a Turquía, Israel. También tenemos a Corea del Sur, al menos de forma parcial. Tenemos a Taiwán, Australia, Nueva Zelanda. Tenemos a Guatemala, que fue el primero en América Latina en el año 2017. Tenemos a México, que recientemente lo acaba de aprobar en el año 2021. Tenemos a Colombia, 8 estados de los 50 estados de Estados Unidos, 8 estados de los 26 estados de Brasil, al menos tienen prohibiciones parciales al respecto. Y hay un número de países importantes, dentro de los cuales está Chile. Tenemos la Asociación de Países del Sureste Asiático, que está en procura también de aprobar una normativa al respecto. Tenemos a Sudáfrica, entre otros.
Dado que en el año 2013 la Unión Europea prohibió la experimentación con animales en la investigación y evaluación cosmética, a lo que muchos países se han unido. Entonces, en el ámbito cosmético, la biotecnología va a ofrecer herramientas alternativas, las cuales permiten determinar la seguridad y eficacia de estos productos sin emplear animales. No se pueden realizar ensayos en vivo, así que los ensayos deben ser realizados en in vitro. Y para esto, el Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos se ha estado preparando por más de 4 décadas. Vamos a discutir aquí entonces algunos de los ensayos in vitro que sustituyen las pruebas en animales. Entonces, experimentación cosmética, alternativas tecnológicas que evitan su evaluación. Dentro de la experimentación en cosmética tenemos alternativas tecnológicas que usan el uso de animales, tenemos las simulaciones por ordenador o pruebas in silico, que se basan en las simulaciones teniendo en cuenta grandes bases de datos de experimentos ya realizados y reacciones conocidas, debido a la gran cantidad de variables que se deben tener en cuenta y las diferentes reacciones que se pueden producir en cada individuo. Este método sirve como una aproximación importante. También tenemos pruebas in vitro en ausencia de células, discutiremos algunas acá, y tenemos las pruebas in vitro que corresponden a los cultivos de células en 2 dimensiones, 3 dimensiones y la piel artificial impresa en 3 dimensiones. En cualquiera de estos casos, entonces, vamos a tener los métodos in vivo y los métodos in vitro. Y su relevancia fisiológica en el caso de los métodos in vitro va a ir desde los modelos 2D, que tienen la menor relevancia fisiológica, pasando por los modelos en 3 dimensiones, donde hay múltiples cultivos de células, hasta llegar a órganos en un chip. Entonces vamos a discutir los ensayos in vitro para la evaluación de cosméticos como métodos alternativos a la evaluación en animales. Entonces vamos a tener cultivo de células en 2 dimensiones y 3 dimensiones. Entonces cuando hablamos del cultivo celular se va a referir al proceso de crecimiento de células en condiciones controladas fuera de su entorno natural, por supuesto utilizando diversos tipos de medios y soportes. Es una herramienta in vitro que ayuda a comprender la biología celular y los mecanismos de las enfermedades. En el caso de los cultivos en 2 dimensiones, tienen la ventaja de ser rápidos y de tener un menor costo, por ejemplo, para determinar la citotoxicidad, la viabilidad que genera una sustancia, un cosmético o un cosmecéutico. Sin embargo, los cultivos en 2 dimensiones no son predictivos en determinar el comportamiento de una sustancia en la complejidad de un organismo. Vemos acá entonces la diferencia entre estos métodos, los métodos en 2 dimensiones, que generalmente tienen un solo tipo de célula. La morfología celular no natural es aplanar, están células aplanadas, réplica de tejidos pero no de órganos, tiene baja especificidad para las pruebas de fármacos y ejemplo algunas de las líneas celulares o por supuesto cultivo primario. En el caso de los esferoides, que es más parecido a lo que ocurre en la naturaleza, usualmente se utilizan múltiples tipos de células, la morfología celular más natural, se mantiene la arquitectura tisular y por lo general es un solo tejido, el núcleo tiende a presentar en algunos casos necrosis, ejemplo esferoides de músculo, esferoides de epitelio pulmonar, nosotros hemos trabajado con este tipo de cultivo en la evaluación de cáncer. Organoides, al menos un tipo de célula, epitelial y una mesenquimatosa, morfología celular más natural, se mantiene la arquitectura del órgano, tiene una mayor relevancia fisiológica que los esferoides y la monocapa, representa múltiples tejidos de un órgano, exige por supuesto más tiempo para generar y necesita por supuesto un personal altamente calificado. Ejemplo, mini intestino, mini pulmones, mini corazones, mini cerebros, entre otros. Entonces podemos ver que la aplicación de los diferentes modelos de piel, aunque aquí vamos a discutir las aplicaciones de cosméticos y maquillaje y cuidado de la piel y dermatología, incluyendo algunos cosmecéuticos, la aplicación de los modelos de piel también están relacionadas con el área farmacéutica y terapéutica, con la investigación en la academia y el desarrollo, que sería nuestro caso, y con los injertos clínicos y quirúrgicos. Entonces el modelo que nosotros planteamos, similar al de este laboratorio, después del respectivo consentimiento aprobado, la aprobación por un comité de bioética, obtener la donación de fragmentos de piel, remanentes de operaciones estéticas
obtener los queratinocitos por digestión mecánica y uso de colagenasa, cultivar los queratinocitos para aumentar su número, un proceso que durará 2 a 3 semanas. Luego proceder a sembrar e incubar los queratinocitos en matriz de colágeno e interfaz aire-líquido, de manera tal que después de 2 a 3 días vamos a tener el cultivo 3D que va a estar listo para su uso en la evaluación de cosméticos y artículos de cuidado personal, siendo un modelo más predictivo que los modelos en conejos. También lo podemos ver acá y lo estamos planteando para una final de la primera fase, la segunda fase de nuestro proyecto, obtener queratinocitos epidérmicos humanos, fibroblastos dérmicos humanos, realizar el cocultivo, es decir, el cultivo en 3 dimensiones, cultivar en condiciones similares a las que vimos anteriormente, en una interfaz aire-líquido, y así vamos a obtener un modelo de piel tridimensional completo, 3D, con una capa epidérmica y una capa dérmica, y aquí también se evaluarán los compuestos. Entonces vamos a tener que los modelos de piel artificial impresa en 3D son óptimos para evaluar los compuestos. Entonces podemos discutir que la piel bioimpresa se ha convertido en una alternativa a la experimentación con animales. Básicamente, el cultivo y suspensión de queratinocitos, fibroblastos y melanocitos derivados de células madres pluripotentes inducidos en una bioimpresora permite imprimir piel con las diferentes capas de manera tal de realizar la evaluación de cosméticos en esta piel bioimpresa y no en los modelos animales. Vamos a ver ahora los organismos internacionales para la validación de métodos alternativos. Podemos ver acá los más importantes. El Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos y su laboratorio de referencia de la Unión Europea para ensayos alternativos a las pruebas en animales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, quien lleva la batuta y trabaja de manera estrecha con el Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos. También tenemos el Centro Japonés y Coreano, Corea del Sur, para la validación de métodos alternativos, normas técnicas y seguridad para cosméticos de China y el Comité de Coordinación Interinstitucional sobre la validación de métodos alternativos en Estados Unidos, todos los cuales están haciendo un excelente trabajo para poder validar y poner a disposición diversas pruebas in vitro que sustituyan los modelos en animales. Veamos entonces algunas de las directrices de la Organización y la Cooperación para el Desarrollo Económico, quien lleva la batuta en la validación de métodos alternativos. En estos métodos, estas pruebas in vitro van a venir dadas para realizar o evaluar la absorción cutánea, corrosión cutánea en resistencia eléctrica transcutánea, un modelo en ausencia de células, corrosión cutánea en el modelo de epidermis humana reconstruida, que es el más utilizado y del que hablamos anteriormente, pruebas de toxicidad, barreras de membrana de corrosión cutánea, un método en ausencia de células también, irritación cutánea en epidermis humana reconstruida, sensibilización en la piel, aberración cromosómica, entre otros tantos métodos. Entonces vamos a definir dos términos que vamos a utilizar bastante por acá. Corrosión cutánea se entiende por la formación de una lesión irreversible de la piel, tal como necrosis visibles a través de la epidermis hasta la dermis, como consecuencia de la aplicación de una sustancia de ensayo durante un periodo de hasta 4 horas. Y por irritación se entiende la formación de una lesión reversible de la piel como consecuencia de la aplicación de una sustancia de ensayo durante un periodo de hasta 4 horas. Vamos a estar hablando bastante de estos términos en las próximas láminas. Pruebas in vitro para la evaluación de la corrosión cutánea. Vamos a tener acá métodos de ensayo de barrera de membrana para la evaluación de la corrosión cutánea. El más famoso de estos, Corrositex, de in vitro internacional. El método Corrositex ha recibido la aprobación regulatoria como reemplazo de la prueba cutánea de Drives, la que vimos al principio de esta exposición. Corrositex identifica sustancias y mezclas químicas corrosivas y su subcategoría como 1A, 1B, 1C
por medio de una membrana artificial para responder a sustancias corrosivas de manera similar a la piel de un animal in situ, es decir, es un método en ausencia de células. Aceptado y reconocido mundialmente. Algunas de las ventajas: los resultados se pueden obtener en tan solo 3 minutos y no más de 4 horas como los métodos en cultivo, ni varias semanas y mucho sufrimiento como los métodos in vivo. Fáciles de usar, 100% libre de animales, no es necesario un laboratorio de biología celular o de cultivo celular, periodo de almacenamiento prolongado y es fácil de almacenar. Algunas de las limitaciones van con el sentido de que no todas las clases de sustancias pueden ser evaluadas por Corrositex, dado que no aplica para diversos ácidos, bases y ciertos derivados, por lo cual deben combinarse a varios tipos de pruebas. Corrosión de la piel in vitro, prueba de epidermis humana reconstruida. Tenemos varios modelos, algunos de L'Oréal, que viene trabajando en esto por varias décadas, y por supuesto MatTek y su modelo EpiDer de MatTek en los Estados Unidos. Aquí podemos ver otras empresas que también han investigado y están trabajando muy fuerte en los ensayos de corrosión a través de pruebas de epidermis humanas reconstruidas. Vemos aquí otras 3 empresas adicionales. También podemos ver las pruebas in vitro para la evaluación de la irritación cutánea, OSD 439. Aquí, en estos métodos de evaluación de la irritación, se utiliza epidermis humana reconstruida, la cual hemos ya visto en varias oportunidades, y de destacar que tiene propiedades bioquímicas y fisiológicas muy similares a la epidermis humana, la parte superior de la piel, como hemos venido discutiendo, y la supervivencia de estas células se mide utilizando el ensayo de viabilidad del MTT, después que estas epidermis humanas reconstruidas son expuestas al cosmético o cosmecéutico que se quiere evaluar. Se espera que los productos químicos que irritan la piel reduzcan la viabilidad celular, y eso se puede ver a través de estas diversas pruebas. Aquí vemos las pruebas de irritación cutánea in vitro, repito, OSD 439, y vemos todas las empresas que están acá, muy similar a lo que vimos para corrosión, cumplimiento de la guía de prueba 439-2019 de la OSD. Entonces vemos que el modelo de EpiSkin es un modelo 3D de piel humana con epidermis reconstruida y un estrato córneo funcional que es muy similar a la epidermis humana in vivo. Es una epidermis humana reconstruida a partir de queratinocitos humanos normales cultivados en una matriz de colágeno, como vimos anteriormente, en una interfaz aire-líquido. El material a evaluar es aplicado a esta capa y este modelo existe en diferentes etapas de madurez, color de piel, etc. La toxicidad es evaluada, la viabilidad celular, utilizando el ensayo del Entonces, en este modelo de epidermis humana reconstruida se pueden estudiar diferentes marcadores de diferenciación, marcadores de proliferación, marcadores de unión dérmico-epidérmica y las aplicaciones, algunas de las que hemos discutido: irritación de la piel, corrosión de la piel, exposición luz ultravioleta, daño al ADN, adhesión bacteriana, ómicas, permeabilidad, entre otras tantas aplicaciones. Con los tejidos de EpiSkin se pueden estudiar todos estos elementos que podemos ver acá, algunos de los cuales ya he mencionado: despigmentación, pigmentación, corrosión cutánea. Se pueden evaluar dispositivos médicos, se puede evaluar respuesta inmunitaria de la piel, respuesta de irritación ocular, con lo cual se puede sustituir totalmente el uso de modelos animales. Entonces vamos a discutir las pruebas in vitro utilizando el modelo de la epidermis humana reconstruida con más detalle, pero esta vez vamos a hablar de EpiDer de MatTek, por supuesto el TG439. Entonces el modelo de EpiDer de MatTek es un modelo también de 3D de piel epidermis humana reconstruida para evaluar irritación, corrosión cutánea. En el caso de la prueba de irritación, si los resultados de viabilidad celular son menores a 50%, decimos que estamos en presencia de un irritante tipo 1.
Y si la viabilidad tisular media es mayor de 50%, decimos que esta sustancia no es irritante. Entonces, en el modelo de Pider se utilizan tres réplicas para cada condición. Se expone esta piel durante una hora a 30 microlitros o 25 miligramos del material de prueba por tejido. La cantidad de muestra a evaluar, 1 mililitro o 1 miligramo. Los controles del ensayo, el control negativo, estamos hablando de PBS, buffer salino de fosfato, en este caso de Dulbeco, y ensayo de viabilidad celular, como lo hemos venido discutiendo por el método de MTT. Y se le entrega el porcentaje, los valores de viabilidad relativa, más o menos la desviación, con lo cual se puede establecer la clasificación. Aplica para Epiderm de McTech, pero también para Episkyne de L'Oreal, que ya vienen las placas directamente con los tejidos, con las células, placas de 24 pozos u otras especificaciones. Lo primero que hay que hacer es transferir los tejidos desde la garosa al medio de ensayo, equilibrar los tejidos por una hora a 30, más o menos 5 minutos, 37 grados centígrados, 5% de CO2, 95% humedad relativa, cambiar el medio a incubar a 37 grados en las mismas condiciones por 18 más o menos 3 horas, exponer los tejidos, un N de 3 a cada material o sustancia a evaluar, detener la incubación después de 60 minutos por un lavado con PBS, transferir los tejidos al medio de ensayo fresco, incubar a 37 grados centígrados, 5% de CO2, 97% de humedad residual por 24 horas adicionales, más o menos 2 horas. Recoger el medio para el análisis de citocina si queremos ver inflamación y reemplazar el medio, incubar a 37 grados 5% de CO2 por 18 más o menos 12 horas adicionales, secar los tejidos y realizar el ensayo MTT, leer la densidad óptica en un lector de microplacas a 550-600 nanómetros. Se obtienen bajo esta vía ensayos, resultados que son relevantes para los humanos in vitro sin la necesidad de utilizar animales. Veamos entonces ahora los ensayos para determinar la sensibilización de la piel, que son los OSD 442C, 442D, 442E y 497. Básicamente, los ensayos para determinar la sensibilización en la piel implican ensayos químicos que abordan el evento clave de secuencia de mecanismos adversos, es decir, el principio de lo que tiene que ver con la reacción de sensibilización en la piel, y viene dado por la unión covalente a la proteína, lo cual es el OSD. Vemos aquí entonces los mecanismos que sustentan la sensibilización de la piel durante la fase de sensibilización y provocación. Comienza con los aptenos que van a obtener acceso a través de la epidermis viable, la unión de los aptenos y las proteínas de la piel, las células de Langerhans van a unirse al complejo apteno-proteína y se van a diferenciar en células dendríticas. Recordemos que son células presentadoras de antígeno. Luego estas células van a presentar proteínas aptenadas a los linfocitos vírgenes, lo que va a conllevar a la expansión clonal de células T efectoras y de memoria específicas contra este alergeno, este acteno. Va a ocurrir, por supuesto, la expansión clonal. Vamos a tener entonces que los linfocitos proliferados se van a diseminar en la circulación sanguínea, dando como resultado la sensibilización de este individuo. Cuando ocurre la reexposición del individuo a actenos similares, va a ocurrir la liberación de citocinas y quimiosinas proinflamatorias por parte de células epidérmicas. Va a ocurrir también la infiltración de células T de los vasos sanguíneos en el sitio de contacto y va a ocurrir finalmente el desarrollo de dermatitis alérgica por contacto. Entonces aquí vemos la relación entre estos eventos claves que hemos venido discutiendo y los modelos in vitro para estudiar cada uno de estos fenómenos. El primer evento, el evento químico de la unión de proteínas con los aptenos, que va a comenzar con la penetración de la molécula, se puede estudiar a través de SENS-IS.
Luego el evento clave, la unión covalente con las proteínas de la piel, se va a poder estudiar a través de DPRA, que vamos a discutir más adelante, y SEMS1. La activación de los queratinocitos se va a estudiar a través de queratinosems. La activación de las células dendríticas por HCLAT. Vamos a discutir en qué consiste cada una de estas pruebas. Y el evento 4 clave, que es la activación de las células T y proliferación en los ganglios linfáticos, se puede estudiar también a través de otros modelos que no vamos a tener acá. Vamos a ver con detalle estos diferentes métodos. Fundamento del ensayo de reactividad directa de péptidos o DPRA. Básicamente debemos entender que los aptenos son moléculas que actúan como electrófilos que tienden a unirse a los residuos de lisina y cisteína que se encuentran en las zonas nucleofílicas de las proteínas de la piel. El DPRA es un método inquímico que se basa en la cuantificación de la concentración de estos péptidos de lisina y cisteína que quedan libres tras haber sido incubados con las diferentes sustancias a evaluar. Esta concentración relativa de péptidos se cuantifica utilizando cromatografía líquida de alta resolución o alta eficacia o ultra alta eficacia, es decir, HPLC o ultra HPLC, que permite ver cuántos complejos aptenoproteínas quedaron libres. Entonces vemos el fundamento del ADRA, el ensayo de reactividad de derivados de aminoácidos, similar al que vimos anteriormente. Tenemos la sustancia química, un reactivo desarrollado por Fujifilm. Se ponen en contacto estos dos elementos, la sustancia que puede causar la sensibilización y los reactivos de unión con la sustancia química secuestrarán parte de este reactivo y se va a determinar por cromatografía la cantidad de reactivo no unido. Esta prueba es mucho más sensible que la prueba que discutimos anteriormente. Aquí vemos el método de ensayo, ARE-NRF2, luciferasa, TG442D de la OSD, que fue revisada en el 2018, queratinosen y lucen. Los queratinosen son células transfectadas con el gen de la luciferasa unido a un promotor denominado ARE, ARE por elemento de respuesta antioxidante, y al que se une NRF2. NRF2 es un factor transcripcional que se encuentra unido a KIAP1 en el citoplasma y que se activa en presencia de estrés oxidativo, entre otros factores. Esta activación entonces provoca que se separe de KIAP1 y que NRF2 viaje al núcleo para unirse al promotor de los genes regulados por la secuencia ARE. De esta forma, cuando haya estrés oxidativo, se transcribirán no solo los genes de respuesta a estrés, sino también el gen de la luciferasa. Cuando los actenos se unen a las proteínas, entonces, transportadoras en la piel, estas son capaces de activar los queratinocitos, uniéndose a KIAP1 y rompiendo por tanto la unión de esta proteína a NRF2. Cuando NRF2 queda libre, traslocará al núcleo para ejercer su función como factor transcripcional. Al añadir luciferina, las células que hayan expresado el gel de la luciferasa bajo condiciones de estrés serán capaces de oxidar este sustrato y convertirlo en oxiluciferina. Esta reacción produce energía luminosa que puede ser cuantificada por un luminómetro y es la base entonces de estas pruebas. Si hay estrés oxidativo provocado por un compuesto, un cosmético o un cosmecéutico, veremos entonces una mayor energía luminosa que podrá ser cuantificada por un luminómetro. Aquí vemos la prueba resumida, tenemos el compuesto a evaluar, una serie de diluciones, una línea celular de queratinocitos HACAT transfectada con el gen de la luciferasa, se lleva a cabo el proceso de incubación, se evalúa la viabilidad celular para ver cuán viables son las células respecto al control y también se evalúa la inducción del gen de la luciferasa a través del análisis de la luminiscencia. Entonces, por esta prueba podemos ver viabilidad, podemos ver luminiscencia y corroborar si estos compuestos generan o no estrés oxidativo y si afectan o no la viabilidad de las células. Al igual que era queratinosen, SEMS1S es otro de los modelos que esperamos tener disponible después de su estandarización
y validación. Básicamente, este es un protocolo operativo estándar de Immunoresearch que analiza la expresión de un panel de genes mediante RT-PCR, SI-PCR, con transcripción inversa, en un modelo de epidermis humana reconstruida expuesto a la aplicación tópica de un producto químico de prueba. Por ejemplo, epidermis humana reconstruida, EpiSkine, se incuba con los compuestos a evaluar, ocurre el proceso de lisado del tejido, extracción del ADN complementario y la cuantificación de 61 marcadores diferentes que permiten establecer si hay un proceso de irritación, sensibilización después de un periodo de incubación de apenas 6 horas, esto por supuesto por PCR tiempo real. Adicionalmente tenemos el ensayo in vitro de la activación de células dendríticas, que vimos que es uno de los pasos importantes en este proceso de sensibilización. Corresponde al TG442E de la OSD, revisada en 2018. Aquí hablaremos de UC. Este ensayo se basa en la prueba de activación de la línea celular humana HCLAP. Como les decía, corresponde al TG442E. El método se basa en un ensayo in vitro en el cual se cuantifican mediante citometría de flujo los cambios en la expresión de los marcadores de membrana CD86 y CD54 en la línea celular de monocitos de leucemia humana, THP1, que la tenemos en el laboratorio. Hemos trabajado con ella. Tras exponerse a los compuestos a testear o ensayar durante 24 horas. Estas moléculas de superficie, CD54 y CD86, son típicas de la activación de las células dendríticas durante el proceso de sensibilización cutánea y juegan un papel fundamental en la activación de los linfocitos T. La razón principal por la que se utilizan monocitos como modelo y no células dendríticas es la dificultad que existe para obtener las células dendríticas a partir de sus precursores hematopoyéticos, mientras que la línea TH1 monocítica también expresa CD86 y CD54 en su membrana, por lo que mimetiza el proceso y sirve para determinar la activación celular tras la exposición de los compuestos. Entonces, de la misma manera, se someten las células a los compuestos a evaluar, se marca con anti-CD54 y anti-CD86 después del periodo de incubación y también con yoduro de propidio para ver la posible citotoxicidad, esto por un periodo de 24 horas la incubación antes del marcaje, y se evalúa la citotoxicidad, la expresión de CD54, CD86 a través de la intensidad de fluorescencia relativa, esto por citometría de flujo u otro ensayo equivalente que permita evaluar la fluorescencia. Métodos de ensayo in vitro para la evaluación de la toxicidad ocular. Métodos de pruebas macromoleculares in vitro, OSD 496, que son métodos en ausencia de células con membranas artificiales. Los métodos de pruebas macromoleculares in vitro, tenemos Ocular Irritation Assay, OptiSapes Assay, son métodos de pruebas macromoleculares in vitro para identificar sustancias químicas que provocan lesiones oculares graves y sustancias químicas que no requieren clasificación por irritación ocular o lesiones oculares graves. Este es un ensayo inquímico de irritación ocular que detecta, clasifica y predice el potencial de irritación corneal de un material de prueba a través de una membrana sintética. Los modelos que nosotros tenemos proyectado estandarizar y validar son los métodos de pruebas de epitelios reconstruidos similar a la córnea humana, OSD4, OSD492, 494. Aquí podemos ver los métodos de prueba de epitelios reconstruidos similar a la córnea humana, diseñados para sustituir al método de Drives ocular, algunos conocidos y que hemos discutido anteriormente. Entonces vamos a tener la prueba de irritación ocular, MACTEC epiocular, es un modelo in vitro alternativo a la prueba de Drives, son modelos de construcción de tejidos 3D.
Esto básicamente se utiliza en cultivos, son cultivos de queratinocitos epidérmicos normales derivados de seres humanos que se han formado en un epitelio escamoso, estratificado, que imita el epitelio corneal humano. Entonces ahí vamos a tener queratinocitos humanos normales, estratificados, morfología diferenciada, con función de barrera, membrana microporosa, inserto de cultivo celular y medio. Y en ese modelo se ensaya, se evalúa, en ausencia de animales, la posible irritación ocular. Entonces la prueba de irritación ocular epiocular MTT-ET50. Vamos a ver entonces que durante el desarrollo de nuevas formulaciones cosméticas o de cuidado personal se va a evaluar el potencial de irritación ocular para identificar cuál puede causar una reacción adversa en la córnea y clasificar estos irritantes desde extremos, extremadamente, un irritante extremo, severo, moderado, leve, muy leve. Los cosméticos, por supuesto, estarían entre muy leve, leve. Productos domésticos, productos de cuidado personal estarían a este nivel. Y tenemos los químicos industriales que pudieran estar en todo este rango. Entonces, para los cosméticos, que su nivel de irritación puede ser leve o muy débil, vamos a utilizar o se puede utilizar el epiocular ensayo ultra leve o denominado también ensayo subdries. Este es un ensayo de evaluación de riesgos in vitro que se utiliza habitualmente para lo que la prueba de Dries no puede detectar, para aquellos compuestos, ya sea industriales, domésticos o cosméticos, que la prueba de Dries no era lo suficiente sensible. Este ensayo es altamente reproducible, permite la discriminación cuantificable entre formulaciones de productos suaves, más suaves y ultra suaves. También tenemos el epiocular MTT-ET50, donde se evalúan los compuestos sin diluir, y el epiocular MTT-ET50 diluido, donde se diluye la muestra en un 20%. Este último método se utiliza, al igual que el anterior, para categorizar en 4 clasificaciones que van desde no irritante hasta un irritante severo y extremo, y se recomienda para soluciones que tienen o cuya base es de surfactantes y aplicable para materiales solubles en agua con una densidad mayor a 0,95. Entonces vemos los 3 modelos diferentes dependiendo del tipo de productos que se quieran evaluar. Ensayos de citotoxicidad y función celular a nivel ocular, OSD 460 y 491, métodos que no vamos a discutir en este caso con detalle. Aquí tenemos 4 ensayos de citotoxicidad diferentes, TG460 y 491, el método de prueba de liberación de fluoresceína que vamos a realizar en el laboratorio, prueba de exposición in vitro a corto plazo que corresponde al TG491, ensayo de microfisiómetro de citosensor y la prueba de fototoxicidad de captación de rojo neutro en células 3T3 que también lo tendremos, Dios mediante, pronto en el laboratorio. También discutiremos acá la evaluación de la fototoxicidad a través de los ensayos de TG432 y 495 de la OCDE, revisados en el año 2009. Ahí tendremos la prueba de fototoxicidad de captación de rojo neutro por células 3T3, que estaremos realizando Dios mediante en el laboratorio. Ensayos de especies reactivas de oxígeno, que también lo estaremos evaluando en el laboratorio para realizar, evaluar la fototoxicidad. Y ensayos con modelo de piel humana reconstruida, que también lo tenemos en proyecto de realizar. Lo discutiremos con más detalles en otra presentación o en nuestro curso de cultivos en 3 dimensiones. Igualmente vamos a tener los ensayos de absorción, penetración cutánea, TG428 de la OCDE, publicada en el año 2004, que es un método de difusión in vitro que también estaremos realizando en el laboratorio y bueno, más adelante le presentaremos detalles de esta serie de experimentos. Entonces las conclusiones que vamos a tener acá. En la actualidad la evaluación biológica de cosméticos en animales es necesaria debido a la multiplicidad
de modelos in vitro, existe un amplio número de ensayos validados por el Centro Europeo de Validación de Métodos Alternativos y pautas de pruebas aceptadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que han sido utilizados por más de 3 décadas, de 1991 y como vimos aprobado en Reino Unido en 1998, el primer país, y en la Unión Europea los 27 países del año 2013. Además de las consideraciones éticas o bioéticas, también es importante destacar que la piel de los animales difiere de la piel humana en sus elementos bioquímicos, fisiológicos y anatómicos, y estas diferencias podrían influir en la absorción, penetración de los productos, con lo cual los ensayos de seguridad, de toxicidad, eficacia, no siempre tienen una elevada predictibilidad. El 100% de los productos cosméticos, sus activos y excipientes, deberían estar libres de crueldad animal, con todos los métodos que hasta la actualidad han sido validados. Espero que les haya gustado la presentación y pronto estaremos presentándoles las primeras datas experimental de este proyecto. Muchas gracias. Finalmente quise compartir con ustedes esta reflexión del Dr. Richard Klausner, es director del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. La historia de la investigación del cáncer ha sido la historia de curar el cáncer en el ratón. Hemos curado ratones de cáncer durante décadas y simplemente no funcionó en seres humanos. Es decir, la capacidad para predecir patologías y seguridad con muchos modelos animales está muy distante de lo que necesitamos para el desarrollo de nuevos fármacos. Bueno, gracias por la atención. Muchas gracias por su atención y espero que nos acompañen en los proyectos que se están desarrollando en la unidad de biotecnología y también en la cátedra de microbiología aplicada, ambas pertenecientes al Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias por su atención.